Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 117 de nuestro curso de precálculo. En la lección anterior, ya al final, ¿verdad?, establecimos y demostramos un teorema que se llaman las ecuaciones de Engelson. Y indicamos que esas ecuaciones no son prácticas para aplicarlas a la solución de triángulos. Por ejemplo, las dos versiones que demostramos, ¿verdad?, contenían las 6 partes de un triángulo, que son las que usted interesa buscar al resolver un triángulo. Tenían las medidas de los 3 lados y las medidas de los 3 ángulos. Así que para usted poder aplicar esas ecuaciones, esas versiones de las ecuaciones de Engelson a la solución de triángulos, tendría que conocer 5 de las 6 partes para entonces poder buscar la sexta y última parte que le faltara, ¿verdad? Vimos otras versiones donde contenían 4 de las 6 partes y entonces tendría que conocer 3 de las 6 partes para poder conseguir la cuarta parte que puede buscar con esas otras versiones de las ecuaciones de Engelson, ¿verdad? Así que por eso es que las ecuaciones de Engelson no son prácticas para aplicarlas a la solución de triángulos. Para eso tenemos las leyes del seno y las leyes del coseno, que son mucho más sencillas, ¿verdad?, o por lo menos más prácticas. Entonces, lo que sí dijimos sobre las ecuaciones de Engelson eran que eran muy útiles si usted quería verificar, cosa que no es obligatorio, si usted quería verificar que la solución que usted haya encontrado para algún triángulo está correcta. Y entonces en eso estábamos precisamente para ver unos ejemplos. Y el primero decía, al resolver un triángulo ABC, encontramos la siguiente solución. Miren, el ángulo A mide 59.7 grados, el ángulo B mide 40.3 grados, el ángulo C mide 80.0 grados. El lado opuesto al ángulo A mide 100, el lado opuesto al ángulo B mide 75 y el lado opuesto al ángulo C mide 114. Y yo quiero verificar si esa solución está correcta aplicando o usando la primera versión de las ecuaciones de Engelson, ¿okay?, la primera que probamos. Bueno, antes de usted proceder a aplicar cualquier versión de las ecuaciones de Engelson para verificar si una solución está correcta, verifique lo más obvio, mire, para ver si la solución es factible, si es posible que esa sea una solución, ¿verdad? Primeramente puede chequear si la suma de las medidas de los 3 ángulos da 180 grados o muy cerca de 180 grados, ¿verdad? No debe haber una diferencia de más de 1 grado para la suma de las medidas de los 3 ángulos. Si eso ocurre, pues bien, vamos bien, puede ser que esa solución esté correcta. Lo otro es que usted se fije si las medidas de los lados opuestos a cada ángulo guardan la relación aquella que estudiamos en geometría también, que decía que mientras más grande sea un ángulo en un triángulo, más grande es la medida del lado opuesto. Pues mire, aquí el ángulo de mayor medida en este triángulo es el ángulo C, que mide 80.0 grados. Y fíjese que la medida del lado opuesto es 114, que es la medida más grande. ¿Se fija? El segundo ángulo más grande es el ángulo A, que mide 59.7 grados, ¿verdad? Y fíjese que la medida del lado opuesto es 100, que es la medida de los lados, que está precisamente, que es la que viene más abajo de la de 114, ¿se fija? Y el ángulo de medida más pequeña es el B, que mide 40.3 grados, y la medida del lado opuesto, que es el B minúscula, mide 75, que es la medida más pequeña de los tres lados que nos daban, ¿verdad? Así es que, sí, existe la posibilidad de que esté bien resuelto. Pero para verificarlo definitivamente, dice que vamos a usar la primera versión de las ecuaciones de Engelson, que decía, si usted suma las medidas de los lados A y B y lo divide entre la medida del lado C, eso debe darle lo mismo, o aproximadamente lo mismo, que el seno de los ángulos correspondientes opuestos a estos que están en la expresión en el lado izquierdo de la ecuación. ¿Ves? El seno de A mayúscula, que es el ángulo opuesto al lado A minúscula, el seno de B mayúscula, que es el ángulo opuesto al lado B minúscula, y el seno de C mayúscula, que es el ángulo opuesto al lado C minúscula. ¿Ves? Si ocurre eso, entonces sí, definitivamente la solución está correcta. Bueno, pues vamos a ver. Sustituyamos los valores que conocemos, ¿verdad? La A mide 100, la B mide 75 y la C mide 114. Deben darnos igual a el seno de el ángulo que tenemos aquí, ¿verdad? El ángulo A. Y el ángulo A mide 59.7 grados. Más el seno del ángulo B, ¿verdad? El ángulo B, el B mide 40.3 grados. Entre el seno del ángulo C, que mide 80.0 grados, ¿verdad? ABC, ABC. Y entonces ahora decimos, bueno, pues esto da 100 más 75, 175 entre 114. Y ya aquí tenemos que cambiar a una aproximación, porque fíjense que ahora estamos buscando los senos de esos ángulos, que tendremos que usar la calculadora, ¿verdad? Y recuerden que la calculadora lo que nos da son unas aproximaciones a 4 lugares decimales. De hecho, nos da más, pero nosotros las redondeamos esas aproximaciones a 4 lugares decimales. Y encontraremos que el seno de 59.7 grados es .8634 más, y el seno de 40.3 grados es
0.6468 y el seno de 80.0 grados es 0.9848. Y entonces si dividimos 175 entre 114, eso a 4 lugares decimales da aproximadamente igual a 1.5351 y será aproximadamente igual, y la suma de estos dos valores da 1.5102 entre 0.9848, que al yo efectuar esta división da aproximadamente 1.5335. Y ahora nos fijamos a ver si dio lo mismo o aproximadamente igual, ¿verdad? Y fíjese que si da aproximadamente igual, fíjese que hasta la centésima las medidas, los valores coinciden, ¿verdad? Empiezan a haber diferencias en las milésimas, ¿verdad? En la posición de las milésimas, que aquí fíjense que aquí es 5 y aquí es 3. Pero ya a una distancia, ¿verdad?, tan lejos en las posiciones de decimales, que haya diferencia, pues eso se debe precisamente a las aproximaciones que hemos hecho en el camino para hacer la solución de ese triángulo, ¿ok? Así que yo diría que sí, que la solución esa que está ahí está bien, está correcta, está bien resuelto ese triángulo, ¿ok? Fíjense en este segundo ejemplo que dice, al resolver un triángulo QRS encontramos la siguiente solución. Mire, aquí lo tenemos, el QRS, ¿verdad? Dice que el ángulo Q mide 152 grados, el ángulo R mide 6 grados y el ángulo S mide 22 grados. Y entonces fíjense que las medidas de los lados opuestos correspondientes son la del lado opuesto al ángulo Q mide 200, la del lado opuesto al ángulo R mide 40 y la del lado opuesto al ángulo S mide 164, ¿verdad? Bien, bueno, pues fíjense, yo quiero verificar que esa solución está correcta, ¿ok? Pero antes de aplicar cualquiera de las versiones que tenemos de las leyes, de las ecuaciones de Engelson, vamos a fijarnos en lo más obvio. Primeramente es si la suma de las medidas de los ángulos da 180 grados o bien cerca de 180 grados. Y al igual que en el ejemplo anterior, da la casualidad que exactamente la suma de esas tres medidas de esos tres ángulos da 180 grados, que es lo que se espera según nos dice la geometría, ¿verdad? Lo otro que nos dice la geometría es que las medidas de los lados opuestos a los ángulos están en proporción con la medida, ¿verdad? Están relacionados con la medida del ángulo de los cuales ellos son los opuestos. O sea que mientras más grande el ángulo, mayor es la medida del lado opuesto. A ver si eso ocurre también. Aquí el ángulo más grande es el Q, que mide 152 grados, y la medida del lado opuesto, que es Q minúscula, es 200. Y fíjense que efectivamente esa es la medida más grande. Luego viene este ángulo de 22 grados, ¿verdad?, que es el segundo más grande, el del ángulo S, y fíjense que la medida del lado opuesto, S minúscula, es 164, que es la segunda medida más grande, ¿verdad?, en ese triángulo. Y finalmente el ángulo más pequeño es el R, que mide 6 grados, y la medida del lado opuesto al R, que es el R minúscula, es 40, que es la medida más pequeña de los tres lados que nos daban. Así que con esas dos cosas de geometría cumple ese triángulo, pero falta ver si efectivamente esas medidas están correctas. Eso no es suficiente, ¿verdad? Si en alguna de esas dos cosas que ya chequeamos fallara, pues ya la solución estaba mala, ¿verdad? Pero por lo menos esas dos cosas relacionadas a la geometría, la suma de las medidas de los ángulos y las medidas de los lados opuestos a los ángulos, con relación a las medidas de los ángulos, están correctas geométricamente. Vamos a decir trigonométricamente están bien, verificando que cumple con las ecuaciones de Engelson. Y ahora yo voy a usar, en vez de usar esta primera versión, voy a usar la segunda. Puedo usar la primera versión otra vez, pero para que usted vea que puedo usar la otra versión que tenemos, pues vamos a usar la segunda versión, que en vez de decir que la suma de dos lados entre la medida del tercer lado, ¿verdad?, decimos la resta de dos lados entre la medida del tercer lado, ¿verdad? En vez de la suma, la resta. Y escogimos aquí, usted puede escoger los lados que usted quiera, ¿verdad? La medida del lado S menos la medida del lado Q entre la medida del lado R, pues nos debe dar igual que el seno del ángulo opuesto al que tenemos aquí, del ángulo S, menos el seno del ángulo opuesto a este lado que está aquí, entre el seno del ángulo opuesto a este lado que está aquí, en esta expresión del lado izquierdo, ¿verdad? Así que sustituimos los valores que conocemos, la S 164 menos la Q, que es 200, entre la R, que es 40. Nos debe dar igual el seno de la S, ¿verdad?, que es 22 grados, menos el seno de la Q, que es 152 grados, entre el seno de la R, que es 6 grados. ¿Okay? Así que 164 menos 200 da negativo 36, hay que dividirlo entre 40, nos debe dar igual, aproximadamente igual ahora, ¿verdad?, a los senos de eso, ¿verdad?, que es, según la calculadora, a 4 lugares decimales, el seno de 22 grados de punto 3746 menos el seno de 152 grados de punto 4695 entre el seno de 6 grados, que es punto 1045. La división de, vamos a seguir acá, la división de
negativo 36 entre 40, vamos a ver lo que da. ...36... negativo entre 40 da... negativo 0.9. Negativo 0.9. Y eso nos debe dar igual aproximadamente a... bueno, vamos a ver la resta de estos dos números. 0.3746. 0.3746 menos 0.4695. Eso nos da negativo 0.09. Negativo 0.0949 a 4 lugares decimales, ¿verdad? Que es que lo da entre 0.1045. Y esa división da aproximadamente igual al dividir entre 0.1045 da negativo 0.908133971, ¿verdad? Bien, vamos a dejarlo así completo, la aproximación que nos dio, ¿verdad? Y nos fijamos que efectivamente, fíjense que la diferencia, esto es negativo 0.9.90, ¿verdad? 0.90, así que la diferencia empieza otra vez en la posición de las milésimas. ¿Se fijan? En la posición de las milésimas. Así que, ¿qué usted diría? Que sí, que esta solución, es correcta, porque fíjense que esta expresión nos dio casi lo mismo que esta expresión, ¿verdad? Así que luego concluimos que la solución encontrada para dicho triángulo es correcta. Y vamos a ver este tercer ejemplo. Dice, al resolver un triángulo ABC, encontramos que la medida del ángulo A es 40 grados. La medida del ángulo B es 60 grados. Y la medida del ángulo C es 80 grados. Además, que A pequeño, la medida del lado opuesto al ángulo A mayúsculo, ¿verdad? Es 20. La medida del lado B es 30. Y la medida del lado opuesto al ángulo C minúscula, es, me parece que dijo 60, déjenme ver si es verdad. La medida del lado C es 40, perdón. Vamos a asegurarnos que copiamos bien esos datos. La medida del ángulo A es 40 grados, la medida del ángulo B es 60 y la medida del ángulo C es 80 grados. Y los lados, la A minúscula mide 20, la B minúscula mide 30 y la C minúscula mide 40, ¿ok? Verifique si esta solución está correcta. Bueno, si usted quiere pasar un dibujito, ¿verdad? Pero fíjese que tal vez no necesita hacer un dibujito, porque primeramente, antes de yo aplicar alguna versión de las ecuaciones de Engelson, vamos a ver que cumple geométricamente con lo que se espera, ¿verdad? La medida de la suma de las medidas de esos tres ángulos da 180 grados. Mire, 40 grados más 60 grados da 100 grados y 100 grados más 80 grados da 180 grados. No hay problema con eso. Vamos a ver que las medidas de los lados opuestos a esos ángulos comparan con las medidas de los ángulos. O sea que mientras más grande sea un ángulo, mayor es la medida del lado opuesto. Aquí el ángulo más grande es el C y la medida del lado C es 40 y fíjense que es la más grande de las medidas. Muy bien. Luego viene el ángulo B.
en tamaño, ¿verdad? Que es 60 grados. Y la medida del lado opuesto al ángulo B, que es el B minúscula, es 30, que fíjese que es la medida intermedia, ¿verdad? Y el ángulo C es el ángulo ángulo de menor medida. Y fíjese que la medida del lado A, que es 20, perdón, es la menor medida de los lados. Así es que sí, cumple con esas dos condiciones de geometría. Así es que es posible que estemos en lo correcto, ¿verdad? Aplicamos nuevamente la primera de las dos versiones de las ecuaciones de Engelson. Fíjese que nosotros teníamos otras dos versiones en donde se envolvían 4 partes del triángulo, ¿verdad? No las 6. Debe usar las que usa las 6, porque a lo mejor las que usa de las 4, ¿verdad? Las que usa la versión que tiene 4 partes del triángulo nada más, pues satisface. Sin embargo, el tercer lado y el tercer ángulo que no están incluidos en esa versión, pues harían la diferencia, ¿verdad? Así que debe usar o la primera versión que dimos en el teorema o la segunda. La segunda, recuerde que es esta, ¿verdad? Que dice un lado, la medida de un lado menos la medida de otro, entre la medida del tercer lado es igual al seno del ángulo opuesto a este lado menos el seno del ángulo opuesto a este lado entre el seno del ángulo opuesto a este lado, ¿verdad? Y la primera versión es esta misma, pero aquí sumándose, ¿verdad? Así es que como yo voy a usar la primera versión, pues es esa en donde en vez de restar las medidas de los lados arriba y por lo tanto la medida de los senos correspondientes arriba en la expresión que está en el lado derecho, tenemos la suma tanto aquí como acá, ¿verdad? Así es que vamos a escribirla aquí. Y para no complicar la cosa, vamos a darla tal como la daba el teorema, ¿verdad? A más B entre C es igual a seno de A más seno de B entre el seno de C. ¿Okay? A más B entre C es igual al seno de A más el seno de B entre el seno de C. ¿Qué es eso de que vamos a usar la versión tal como las daba en el teorema? Porque yo pude haber dicho A más C entre B es el seno de A más el seno de C entre el seno de B. ¿Ve? Se podía cambiar aquí las medidas y acá tenía que cambiar el ángulo opuesto correspondiente, ¿ok? Pero en el teorema nos daban así, que vamos a usar esa para que complicar la cosa, ¿verdad? Y al sustituir los valores conocidos, tenemos, vamos a ver, la medida del lado A minúscula, que es 20, más la medida del lado B minúscula, que es 30, entre la medida del lado C minúscula, que es 40, nos debe dar el seno del ángulo A, que es 40 grados, más el seno del ángulo B, que es 60 grados, más el seno del ángulo C, que es 80 grados, ¿ok? Bien. Así que aquí tenemos 20 más 30 es 50 entre 40, ¿verdad? Nos debe dar aproximadamente igual ahora, porque aquí vamos a hacer las aproximaciones, ¿verdad? El seno de 40 grados, ¿verdad? Pues ponemos aquí, nos aseguramos que esté en degrees, ponemos los 40 grados, 40 degrees, y le damos al seno, 0.6428 a 4 lugares decimales, 0.6428. Les agradecería que ustedes en su casa verifiquen esos cómputos, ¿verdad? 6428, exacto, más el seno de 60, ese lo conocemos, ¿verdad? Que es la raíz cuadrada de 3 sobre 2, pero como eso es una aproximación, pues vamos a poner 60, ¿verdad? Y le damos a su seno, y dice que es 0.8660, ¿verdad? A las 4 lugares decimales. Entre, y el seno de 80, creo que lo evaluamos por aquí, no sé. Ah, no, era en el primero, me parece. El de 80 grados, le damos al seno, dice 0.9848, 0.9848, ¿verdad? Bien. Pues entonces vamos a ver. En el lado izquierdo tenemos que dividir 50 entre 4, ¿verdad? Que yo puedo reducir esa fracción, ¿verdad? A 5 cuartos, ¿verdad? Dividiendo entre 10 arriba y abajo. O sea, entre 10 da 5 y entre 10 da 4. 5 entre 4 es 1 y un cuarto, 1.25, ¿verdad? Y a 4 lugares 1.2500. Nos debe dar aproximadamente igual a lo siguiente. Bueno, arriba sumamos
esos dos valores, ¿verdad? Los del seno de 40 y el seno de 60, pues será 0.6428 más 0.8660, nos da 1.5088, perdón, entre 0.9848. Y si yo divido eso, 1.5088 entre 0.9848, dice que da 1.53. A 4 lugares decimales es 2,1. Bien. Ok. ¿Qué usted diría? ¿Que 1.2500 es aproximadamente igual a 1.5321? Sí, es aproximadamente igual. Pero fíjese que aquí la diferencia ya empieza a aparecer desde la posición de las décimas. ¿Ve? Fíjese que no es como en los casos anteriores, que la diferencia empezaba a aparecer en la posición de las milésimas, ¿verdad? En la posición de las milésimas. Y de ahí en adelante era cada diferente. Así que yo diría que ya es muy temprano en la expansión decimal de esos dos números para aparecer ya una diferencia. Así que en este caso, a pesar de que sí es aproximadamente igual, ¿verdad? Yo diría que sería muy conveniente que se revisara esa solución, porque en algún sitio hay algo que no está muy bien aproximado. ¿Okay? Vea que ahora la diferencia comienza en la posición de las décimas. Luego, esta solución no aparenta estar correcta. Y vamos a ver entre paréntesis, tal vez con pequeñas diferencias, pero sería muy recomendable verificarla. O sea, ahí sí que usted tiene que ir nuevamente sobre los pasos que siguió para resolver ese triángulo, para ver en dónde hay una aproximación que no debió haber usado, o que la copió mal, o lo que sea, ¿ok? Bien, pues ahí tenemos la utilidad de las ecuaciones de Engelson. Vamos a ver también que la vamos a utilizar para demostración de otro teorema muy importante, que son las leyes de la tangente, que esas sí nos ayudan, al igual que las leyes del seno y las leyes del coseno, a resolver triángulos, ¿ok? Pero aquí ya haremos ya una primera aplicación de las ecuaciones de Engelson, ¿ok? Bueno, puede ser el primer subtópico dentro de este tópico que estamos viendo después del tópico de la solución de triángulos, ¿ok? El segundo tópico que vamos a ver aquí es sobre el área de triángulos, ¿ok? Área de triángulos. Bien. Bueno. Vamos a recordar de la geometría que para usted buscar el área de un triángulo, digamos ABC, teníamos una fórmula que descubrimos allá, ¿verdad? Que desarrollamos en la geometría. Recuerde que para hallar el área de un triángulo ABC, tenemos la fórmula: el área es igual a la mitad del producto de la base B minúscula por la altura. O sea que aquí fíjense que esta B, a pesar de que está representada con la letra B minúscula, no se refiere necesariamente al lado opuesto al ángulo B mayúscula, que puede ser que se tome así, ¿verdad? Pero no necesariamente, ¿ok? Bien. Entonces, fíjense en lo siguiente, ¿ok? O sea, que esa B puede ser el lado A minúscula, o el lado B minúscula, o el lado C minúscula. Cualquiera de los tres lados puede ser la base. Lo importante es que esta H es la altura de ese triángulo sobre ese lado que escojamos como base, ¿ok? Donde B minúscula es la medida de uno de los tres lados del triángulo
¿Se acuerdan? Y h es la medida de la altura de ese triángulo sobre ese lado. Así, suponga que el triángulo ABC es el siguiente. ¿Ok? Y vamos a hacerlo allá. Perdónenme, una cosita que se me pasó decirles. Cuando yo discuto este ejemplo, o lo discutía, ¿verdad? Porque hace años que yo me retiré, en el curso de precálculo que yo di, ¿verdad? Muchos estudiantes me decían, profesor, ¿y si vuelvo y reviso y me da lo mismo? Yo le dije, le aseguro que algunas de las medidas que encontró tiene una mejor aproximación que la que usted encontró para que le diera ese resultado. Y entonces cuando lo verifique, va a encontrar que esa diferencia entre los dos valores de esas expresiones es mucho menor. ¿Okay? Así que no se preocupen, pero sí, es casi lo mismo, ¿verdad? Y si lo hago y vuelvo y me da lo mismo, le aseguro. La diferencia que es demasiado grande a pesar de lo pequeña que a usted le parezca que es, ¿ok? Bien. Ajá. Aquí tenemos el triángulo ABC. Vamos a suponer que es A, B mayúscula y C mayúscula, ¿ok? Y entonces, claro, el lado B da la casualidad que es el lado opuesto al ángulo B, pero puede ser cualquiera de los tres lados, ¿se acuerdan? Cualquiera de los tres lados. Y la altura sobre ese lado sería esta, ¿verdad? Muchos estudiantes cuando estamos en geometría me dicen, me cuestionan, pero profesor, yo creo que si cojo esta altura, la altura es más larga, ¿verdad? Más larga que esta. Y entonces, como si la altura es más grande, ¿cómo me va a dar la misma área? Porque no se fíjese que el lado aquí ahora es más chiquito que este lado, ¿verdad? Aquí tendría que multiplicar por B minúscula y por la altura sobre ese lado B minúscula. Y aquí tendría que multiplicar esta altura que es más larga que esta, pero por la medida de un ángulo, de un lado, perdón, C minúscula, que es más pequeño que la del B minúscula. ¿Se fijan? Así es que ahí que está la razón de por qué, si usted coge cualquiera de los lados, con la altura correspondiente va a dar lo mismo, ¿ok? Muy bien. Y esta sería la altura, vamos a identificarla sobre el lado B. Sobre el lado B, ¿verdad? Bien, fíjense que, claro, las alturas son siempre perpendiculares al lado opuesto sobre el cual se consideren. Bien, así es que fíjense que aquí, ¿verdad? Para buscar el área de ese triángulo sería un medio B por la altura sobre el lado B, que la estoy identificando aquí como H sub B, ¿verdad que sí? Bien, ahora vea, y te dice, bueno, pues yo voy a tener la medida del lado B, pero ¿cómo busco la altura sobre ese triángulo? Sobre ese lado en ese triángulo. Pues fíjese, en geometría no teníamos la herramienta para decir cuánto era la altura, nos tenían que dar cuánto era la altura, ¿se acuerdan? Para yo decir, bueno, pues multiplico B por la altura que vale tanto. Pero imagínense que le dan la medida del lado, pero no le dan la medida de la altura. Pues fíjese, ¿cómo yo podría buscar la medida de esa altura? Fíjese que si yo cojo la medida de esa altura, donde ve, ahora vea, que si yo divido la altura esa sobre el lado B, entre, digamos, este lado A, que es el lado opuesto al ángulo A en ese triángulo ABC, ¿qué función trigonométrica de este ángulo agudo en este triángulo rectángulo que se forma aquí? Fíjense que aquí tenemos un triángulo que no es rectángulo, pero al considerar la altura, aquí se forma un triángulo rectángulo, y de hecho acá también otro, ¿verdad? ¿Qué función trigonométrica de este ángulo agudo en este triángulo rectángulo se obtengo al yo dividir la medida del lado opuesto a ese ángulo en ese triángulo rectángulo entre la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, ¿verdad? Pues eso no es otra cosa que el seno de C, de donde la altura sobre ese lado B será
Bueno, como yo saco la altura aquí, multiplicando por A en ambos lados, ¿verdad? Al multiplicar por acá se cancela y me queda la altura sobre el lado B, que es lo que yo quiero ver. Y será A por el seno de C, ¿verdad que sí? Luego, la fórmula 1, esta que yo escribí aquí, vamos a identificarla aquí con 1, se convertiría en lo siguiente, que el área es igual a la mitad de la base por la altura sobre esa base, que en este caso fue la medida del lado B minúscula opuesto al ángulo B mayúscula, que es A por el seno de C. ¿Okay? Donde vean que los lados A y B son los lados que forman precisamente ese ángulo del cual estoy tomando aquí el seno, ¿verdad? Donde vea que A y B son las medidas de los lados que forman a ese ángulo C en ese triángulo ABC. Bueno, pues con esto, ¿verdad?, que tenemos una nueva fórmula para buscar el área de un triángulo, ahora usando trigonometría, continuaremos en la segunda parte de esta lección, donde espero verlo ya prontito. Hasta entonces.